Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta sesión en el marco del octavo encuentro internacional de la economía de las y los trabajadores. Hoy vamos a discutir alrededor de la crisis del capitalismo global, las múltiples crisis que se han hecho evidentes en el contexto de la pandemia, de allí que algunos plantean que estamos más en una sindemia. Y nos parece importante abrir un espacio de reflexión sobre las alternativas a la salida de la crisis que desde la perspectiva de las y los trabajadores podrían construirse identificando o haciendo un diagnóstico a nivel regional, a nivel internacional. Tenemos un panel efectivamente con ese carácter, con componentes de América Latina y de Europa. Contamos con la presencia de Humberto Montes de Oca, que es secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y también parte de la estructura de la nueva Central de los Trabajadores. Tenemos también la presencia del compañero Julio Gambina, quien es director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA de Argentina. Nos acompaña también Florencia Partenio, de la Universidad Nacional Arturo Jarecki, de Argentina, Gonzalo Fernández, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, de País Vasco, y también el compañero Tom Kuchars, ecologista en acción, que está radicado en España. Mi nombre es Edgar Belmont, me toca moderar esta mesa y la mecánica será poder dar 20 minutos a cada participante, invitándoles a que nos presenten desde su organización y desde su análisis sobre las alternativas que se están construyendo, las discusiones frente a la búsqueda de salidas a la crisis, hoy que incluso el tema de lo público y lo común vuelve a emerger en el debate frente a todo este proceso de mercantilización que ha habido de la vida en general y de servicios esenciales. Siguiendo el programa, pues le daríamos la palabra a nuestro compañero Humberto Montes de Oca, quien estará iniciando con las actividades. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es muy importante el tema que vamos a abordar el día de hoy en el marco del Encuentro Internacional de la Economía de las y los Trabajadores. Desde mi perspectiva, actualmente estamos viviendo la intersección de una doble crisis. Una crisis económica que ya se anunciaba antes de la pandemia, por lo menos 1 o 2 años antes de la pandemia, que era previsible, con una crisis sanitaria impredecible que no estaba en el radar de lo previsible y que impacta a nivel global. Esta conjunción, esta intersección entre una y otra crisis generó una situación inédita en la sociedad humana contemporánea, que puso en entredicho muchos de los basamentos de la sociedad actual, del capitalismo global y de su crisis sistémica. Hay una aceleración de todos los rasgos que se anticipaban podían venir, precipitarse más adelante, pero que en el contexto de la intersección de esta doble crisis se aceleran muchos de los aspectos que ya se presuponía podían precipitarse de forma acelerada y podrían modificar el curso de la historia de la sociedad humana. Creo que estamos en un momento de discontinuidad, a donde de pronto el proceso social se interrumpe de manera forzada por la pandemia, por la propia economía que para sus actividades en alto porcentaje a nivel global,
y se abre un espacio como de reflexión social a distintos niveles, como personas, como familias, como individuos, como profesionistas, como trabajadores. Estamos repensando el mundo a partir de los acontecimientos. Y revela también el grado de profundidad del daño ocasionado por más de 30 años de neoliberalismo a nivel global, de libre mercado, de tratados internacionales, de comercio e inversión que dan rienda amplia a la expansión del capital a nivel global. Y estamos viendo también que el despojo de los derechos sociales, de la accesibilidad a los servicios públicos, de la salud, de la educación, del propio empleo, hacen crisis en este momento en particular. Y esta situación pues nos permite repensarnos, en particular nosotros como trabajadores, acerca del qué hacer en un contexto tan adverso como el que estamos viviendo, a partir de que son los grandes centros financieros, las grandes empresas corporativas, los gobiernos neoliberales que pretenden cargar el peso de la crisis, de la salida de la crisis a la clase trabajadora a nivel global. Entonces estamos en un momento muy, muy especial, así lo hemos visto en diferentes eventos que hemos tenido en México, convocados por la nueva Central de Trabajadores. Hemos tenido por lo menos 2 conferencias a nivel nacional para abordar estos temas de la crisis del capital y todo este entorno de crisis que se acumulan y que convergen en un momento dado. Estamos en el momento en donde la crisis ya no solo es económica, no solo es sanitaria, estamos de frente a una crisis migratoria, para el caso particular de México, que está adquiriendo rasgos verdaderamente trágicos. Estamos de frente al cambio climático, que también tiene expresiones hoy más alarmantes a nivel internacional, un conjunto de desastres, de acontecimientos que han generado esta mayor preocupación. Y tenemos también una guerra comercial impresionante, ¿no? Por la hegemonía a nivel mundial, que también genera conflictos bélicos, genera desplazamientos de humanos de un lugar a otro, y esta ruta del sur al norte para buscar como alternativa de sobrevivencia irse a vivir uno al primer mundo. Estamos en un momento muy difícil para todos, creemos que no ha sido superada la crisis sanitaria, pese a que particularmente hacia el norte ya la mayoría de la población está vacunada. En el sur no estamos viviendo la misma situación y eso nos genera un escenario diferente. Particularmente la región de América Latina ha sido duramente golpeada por la crisis económica, por la crisis sanitaria, y pues es de las regiones más afectadas, que ha tenido altos índices de mortalidad y de contagios. Particularmente en el caso de México estamos llegando ya casi a las 300,000 muertes por contagio de COVID y 3 millones de contagios en nuestro país. La población todavía no está al 100% vacunada, pero digamos que vamos avanzando rápidamente hacia más de un 60% en la actualidad, que tiene la doble vacuna. Y para el caso de los trabajadores, pues lo que representó el paro forzoso de la economía tiene que ver con la pérdida de, por lo menos en el momento del máximo aislamiento, interrupción de las actividades económicas y sociales, tuvimos 12 millones de pérdidas de empleos y de ingresos. Y a la fecha no se ha podido recuperar la tasa que teníamos antes de la crisis. Seguimos teniendo un déficit muy alto de desempleo, con problemas ya
más específicos del país, como es el tema de la violencia, del crimen organizado, que es un factor importante en nuestro país, el grado de despliegue de los grupos delincuenciales, su capacidad de fuego, incluso de control territorial para desplazar poblaciones. Es impresionante lo que está ocurriendo acá en el país y ese es un factor que agrava. Mencioné ya lo de la crisis migratoria, de los compañeros centroamericanos, también de las islas caribeñas que llegan a México por la frontera sur y que buscan cruzar a los Estados Unidos, a donde prácticamente ya hay un muro de contención, que no solo está al norte, comienza desde el sur, comienza desde de nuestra propia frontera del sur de México. En ese contexto nosotros hemos estado replanteando un conjunto de tareas. Nos pareció muy importante suscribir un documento que en enero del año pasado hicimos público, que se llama Salud, Pan y Trabajo, como queriendo ubicar cuáles eran los aspectos más importantes que reivindicar en un momento en donde no había interacción social. Todos sabemos que previo al estallido de esta doble crisis hubo a nivel global muchas expresiones de descontento, de ascenso de la lucha social. Vamos a poner el caso de Chile, en donde un movimiento social muy importante se expresaba a plenitud y llegó la pandemia y así en varias partes hubo contención. La pandemia también sirvió como una forma de contención, de desarticulación de la lucha social, ¿no? Para imponer todo un conjunto de normatividades que, si bien se encuadran dentro de la respuesta sanitaria a la expansión del virus, también sirvieron para desarticular muchas de las luchas que pensamos en la pospandemia se van a reactivar y se van a rearticular, que es un poco la expectativa que nosotros tenemos en el plano político y de la lucha social, que la pospandemia será un periodo importante de ascenso de la lucha social a nivel global. El saldo de la doble crisis, pues en muchos sentidos, como se dice, recae sobre los trabajadores. Nosotros planteamos que en este periodo tendríamos que poner énfasis en los temas de la salud, en el tema del trabajo, en el tema de la necesidad de mayores recursos públicos para atender las necesidades de la población que está desprotegida en el tema sanitario después de 30 años de neoliberalismo, que para el caso particular de México desmantelaron el sistema de salud pública en nuestro país. Entonces nos agarra la crisis sanitaria en una situación de precariedad de servicios públicos, de la salud, y esto también genera pues pérdidas, muchas pérdidas de vidas humanas, no solamente de los pacientes infectados, sino también del personal, de trabajadores de la salud que con precariedad atendieron la emergencia, poniéndose en riesgo su salud y su vida. Ahí tenemos de los países con más alta mortalidad de trabajadores de la salud, porque nos tocó enfrentarlo en una situación a donde después de 30 años de un neoliberalismo, de privatización de servicios, de austeridad para el gasto público en educación, salud, trabajo, etcétera, pues eso también cobró vidas en nuestro país, y actualmente el presidente de la República ha hecho un esfuerzo para que se fortalezca la atención de estos sectores de trabajadores de la salud en función de contener la pandemia. Dijimos salud, hay que ver este asunto en algunas empresas que se había declarado, ¿no? El paro forzoso de la actividad no les importó, siguieron trabajando, sobre todo hacia el norte del país, en la zona fronteriza de La Maquila. Muchas empresas
de capital estadounidense que tienen sus fábricas en México, se negaron a cerrar, a suspender actividades, y eso también representó un fuerte conflicto con las autoridades del trabajo y con los propios trabajadores que se habían forzados a trabajar con la amenaza de que si no iban, les iban a quitar el trabajo. Y también planteamos una serie de medidas que para nosotros apuntan a una plataforma de lucha, yo diría, internacional de los trabajadores. Nosotros tenemos que establecer algunas demandas de carácter general que podamos, como se hizo a principios del siglo pasado, retomar el conjunto de las organizaciones obreras, no solamente los sindicatos, sino todas sus expresiones que tienen que ver con el tema del seguro del desempleo, ¿no? Que tienen que ver con la cancelación de la deuda pública, que es en el caso de nuestro país onerosísima. Estamos pagando más de 7,000 millones de pesos por el solo servicio del pago de los intereses, y bueno, todos esos recursos se pueden recanalizar. Planteamos también la reducción de la jornada de trabajo para generar mayor empleo. Planteamos que las empresas que cerraron y que ya no reabrieron después de que se fue reactivando la economía fueran tomadas por los trabajadores con apoyo del Estado para reactivarse y generar empleos y estimular la producción. Todas estas propuestas las pusimos en un programa de salud, pan y trabajo, y en torno a él pues desarrollamos toda una serie de actividades. Una que me gustó mucho fue el 1 de mayo. Nuestras demandas no son virtuales, porque hicimos un 1 de mayo virtual, pero con muchas expresiones concretas de lucha que compañeros en números reducidos salían a la calle, colocaban sus banderas, sus pancartas, sus cartelones con este conjunto de demandas que nosotros habíamos declarado como tareas inmediatas para los trabajadores en este contexto. De parte del gobierno, pues no hubo mucha respuesta, ¿no? a estos planteamientos. Digamos que se siguió esta receta de reactivación clásica de estimular la reactivación económica en base a los apoyos, al ingreso popular, que son pocos, y a las empresas de pequeñas y mediana industria que cooptan gran cantidad de trabajadores en nuestro país. La recuperación es muy lenta y se da en el marco de una disputa por el país. Ese es otro elemento que nos distingue, digamos, el resto del planeta, que acá estamos viviendo un proceso en donde hay un gobierno que busca una política de redistribución del ingreso con muchos programas asistenciales para la población más desprotegida, que está queriendo recuperar el control de áreas estratégicas como la energética en nuestro país, a donde nosotros estamos participando. Recién el presidente lanzó una iniciativa de reforma para recuperar el control del sector eléctrico, que bueno, como estamos observando a nivel global y particularmente en Europa, ahorita hay una crisis energética muy fuerte, ¿no? Acá digamos que tenemos una capacidad instalada que nos permite satisfacer la demanda, pero también hay una dependencia al gas. El gas lo estamos comprando en Texas, y bueno, también recién que hubo allá un acontecimiento climático de esos que están sucediéndose ahora con más regularidad, una ola de frío espantosa en el sur de los Estados Unidos. Bueno, esto impidió, ¿no?, ellos priorizando su consumo, que nos surtieran de gas, y eso generó un desabasto en las plantas de ciclo combinado y demás. Y bueno, esto expresa también cómo despojo, esta acumulación de las empresas transnacionales que nos imponen en nuestros países de América Latina, tiene también sus efectos a la larga, porque hay una dependencia de los países del norte. Bueno, estamos viviendo eso,
Y en el aspecto político, lo que nosotros estamos buscando es la rearticulación del movimiento social después de esta desmovilización forzada por las medidas sanitarias y también por el uso político que hicieron las grandes empresas, los mismos medios de comunicación, para evitar otro tipo de respuestas por parte de los trabajadores. Aún y con todo, nosotros hemos estado movilizándolos, hicimos elecciones en plena pandemia, elecciones muy interesantes en proceso democrático de legitimación de nuestra dirección sindical. Hemos hecho algunos eventos de discusión virtuales. Hoy es muy común este tipo de eventos, como el que estamos celebrando en este momento, digamos que se han estandarizado como una forma de comunicación, de intercambio, de debate, de articulación, y me parece que esta es de las cosas que en esta abrupta paralización de la economía nos dejan como posibilidades de comunicación alternativa entre los sujetos sociales. Tenemos en México un fuerte movimiento feminista que creo que va a jugar un papel muy importante en esto que llamo reactivación post-pandemia, que también iba a la alza y que en el periodo de la doble crisis se fue desarticulando. Creemos que eso puede repuntar. El tema de los jóvenes, el tema de los trabajadores. Estamos nosotros promoviendo una convención nacional democrática de las y los trabajadores democráticos independientes en México, y estamos pensando que esto puede ser para principios del año próximo. Vamos a calendarizar una serie de actividades previas en este fin de año para arribar el año próximo en mejores condiciones a la celebración de una convención con estas características, en virtud de que es necesario que los trabajadores en nuestro país tengan una mayor incidencia en el proceso político. Tenemos una dispersión generalizada que nos impide tener un mayor protagonismo y hay que resolverlo, y pensamos que en esta ruta de la Convención Nacional Democrática podemos ir rearticulando al movimiento sindical. Y en la actualidad, el tema que comentaba de la reforma energética que presentó el presidente y que, vamos a decir, recupera el control de un sector estratégico y de seguridad nacional como la industria eléctrica, también está concitando a una rearticulación, digamos, de fuerzas progresistas, democráticas, a favor de esta iniciativa, y también polarizando con los sectores de la derecha, particularmente los partidos tradicionales de la derecha en nuestro país, que están en contra de este cambio, y las amenazas que estamos recibiendo de las empresas transnacionales amenazan con irse a juicio, a sacar su inversión, y clásico discurso catastrófico de que el mundo se va a acabar si no hay capital. Y también recibiendo amenazas de gobiernos, incluso de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, porque en el marco del Tratado de Libre Comercio que recién se ratificó con Canadá y Estados Unidos, pues ellos están pensando que esta ley va a perjudicar el tratado. En fin, estamos en una coyuntura muy importante. La nueva central está trabajando para la rearticulación. Seguimos reivindicando los ejes programáticos de salud, pan y trabajo. Hemos creado algunos dispositivos que nos parecen interesantes. Hay poca interlocución con este gobierno de Andrés Manuel y el movimiento social. Hay poca interlocución. Él le da preferencialmente interlocución, por un lado, a las expresiones patronales del capital, y por otro lado al sindicalismo tradicional corporativo, que en México tuvo muchos años de predominio en la política sindical. Hoy ese sindicalismo antidemocrático, corporativo, subordinado a los gobiernos en turnos, está en decadencia,
y sin embargo tiene interlocución con el actual gobierno. Entonces nosotros estamos peleando porque tengamos una buena interlocución con el gobierno y procurar también impulsar algunas demandas en función de alternativas económicas productivas que estamos impulsando. Instrumentamos un parlamento abierto de las y los trabajadores con un conjunto de organizaciones sociales de diferente naturaleza que tienen iniciativas de reformas a las leyes en función de temas como el derecho a la energía, el tema del agua, la gestión democrática del agua, que en nuestro país es un tema muy importante, el tema de la economía social y solidaria, el colectivo, y aquí veo a algunos compañeros del colectivo de la Nueva Central, me refiero al colectivo de cooperativistas, ellos tienen un proyecto de iniciativa de reforma. No alcanzo a ver, Edgar, ¿cuánto? En realidad estamos sobre tiempo, si quieres Bueno, cerrar. ya concluyo. Entonces, en este Parlamento abierto de las y los trabajadores, con varias organizaciones sociales hemos planteado una alianza para impulsar estos cambios legislativos en alianza, en articulación, con movilización, gestión con los legisladores y demás. Y está el tema del cooperativismo, que para nosotros es muy importante, la economía social y solidaria como una de los aspectos que hay que trabajar alternativos a lo que hoy estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, que nos hace un balance sobre la situación política del mundo y de las herramientas o de las estrategias por rearticular el movimiento tras este, digamos, este distanciamiento derivado de las medidas sanitarias. Y, y me quedo con esto que plantea para la mesa. Es momento de repensarnos como sociedad frente a estas crisis que estamos enfrentando, y también en el marco de una disputa donde finalmente el tema de la crisis migratoria y la crisis sanitaria también abre espacios para expresiones de derecha. Y bueno, allí estamos. A la espera de saber si hay algunas preguntas en YouTube, en Face, poderlo, bueno, que los compañeros Raúl quizás o Celia que puedan verificar, pero yo les dejaría como la palabra a nuestros ponentes, si quisieran reaccionar entre ustedes en alguno de los planteamientos que ya se señalaron. Me parece que las exposiciones, cada uno desde su perspectiva y desde su propia experiencia de lucha, apuntaron algunos referentes para dar contenido a lo político, ¿no? En este ejercicio de, de reconstruir nuestros horizontes. Y yo les daría entonces como la palabra a Humberto, Flora, Gonzalo, a Julio, eh, quizás en el mismo orden como empezamos, 3 minutos para, para dialogar. Sí, muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a la compañera Flora y a los compañeros que intervinieron, a Julio, a Tom, a Gonzalo. La verdad es que hay mucha información, muchos planteamientos, muchas iniciativas que desde luego nosotros ponderamos como de mucha importancia y que apuntan hacia la integración de una especie como de plataforma global que pudiera asociar nuestras diferentes percepciones e iniciativas y propuestas que se han comentado. Yo pienso que por ahí pasa la rearticulación del movimiento social, pasa por estas discusiones, por estos debates y también por un análisis conclusivo que nos permita, digamos, apuntar cuáles podrían ser como referentes de una agenda común del conjunto del movimiento social, no solamente a nivel nacional, regional, sino a nivel global. A mí me gusta mucho la historia del movimiento obrero y bueno, se recordarán que a principios del siglo pasado pues había banderas del movimiento como la jornada de 8 horas, derecho a la huelga, derecho a la asociación, y eran
eran banderas comunes del movimiento obrero de aquella época. Creo que estamos ante una situación emergente que se complica con esta convergencia de crisis, que nos obliga también a establecer ciertas pautas que den o que detonen movimiento asociado a nivel global. Se habló, por ejemplo, del tema de la deuda pública, que creo que es uno de los aspectos importantes, el tema de la reducción que tocó Tom, de la reducción de la jornada de trabajo y esta importante vinculación que debe tener ahora el sindicalismo y la ecología. Se habló también de la doble jornada, ¿no? De las feministas, se habló eh, de muchas reivindicaciones que sí podemos retomar. Ese es un primer aspecto. El otro aspecto, y para no alargarme, es el tema de lo político, porque estamos de frente efectivamente a este gobierno corporativo global, estamos de frente a gobiernos nacionales que reivindican, asumen la tarea de implantar y profundizar el neoliberalismo en nuestros países. Entonces, para mí el tema de lo político también es relevante, de cómo articulamos una lucha política, porque es a través de esta como podemos, digamos, resolver de una manera más integral el conjunto de problemas que hemos apuntado en este debate. Esos dos aspectos, una plataforma en común, asociando movimiento a nivel global, y el tema de cómo visualizamos la lucha política, que también, como ya alguien lo mencionó, que fue Gonzalo, pues hay en las izquierdas hay diferentes posiciones, hay diferentes formas, etcétera, pero me parece que ese es un punto a debate que en la complejidad de la situación que hoy vivimos nos puede ayudar a encontrar una salida. Gracias.